utilizo comunicación médica para la entrevista médica, priorizo el problema del paciente que sea importante para él, para el equipo médico y probable de resolver. ¿Alguna pregunta? Dar las gracias al paciente por su colaboración. Paso 2, una revisión preliminar del tema, ¿no? Yo, frente a la posibilidad de hacer una pregunta, tengo que empaparme de conocimientos sobre qué es lo que quiero preguntar, ¿no? Se plantea una pregunta preliminar, ubico aportes en libros de textos y revisiones narrativas, conozco terminología estándar del tema, ubico fuentes de información e instituciones de referencia, ubico vacíos de información y valido la pregunta con la regla FINER. La siguiente diapositiva, quienes ya han revisado el tema en sus casas, FINER es un acróstico, ¿no? Un acróstico que me va a permitir establecer si lo que yo estoy preguntando se puede o no se puede resolver. Primero era interés. Este acróstico, si bien está en el paso 2, no me acuerdo, pero primero era interés, la N era la validez de la pregunta a través de ético, es después y el que ya 3 la era pregunta ha estado planteada. relevante. Ya, o sea, la pregunta se plantea y con el planteamiento de la pregunta yo recién la valido con el acróstico FINER. Ya, si bien es cierto, está en el paso 2 en la resolución preliminar del tema, porque es importante establecer que al final de que yo construya mi pregunta, esta se tiene que validar, ¿no? Ver si en realidad establecer si lo que yo estoy preguntando es factible, ¿no? Tengo los medios para resolver la pregunta, es interesante, o sea, es relevante y de interés público, es novedosa porque genera información nueva y evita errores pasados, es ético, podemos respetar los principios éticos, es relevante, cambiará nuestro trabajo clínico o en investigación, es un acróstico FINER que me va a permitir a mí establecer si mi pregunta en pico se puede o no se puede validar o resolver a través de este acróstico, ¿no? Es como, por ejemplo, yo quisiera, ustedes saben que en la selva hay comunidades indígenas que están siendo tomadas por grupos religiosos, ¿no? Hay grupos religiosos, por ejemplo, el adventismo, con todo el respeto que se tiene cualquier movimiento religioso. Los adventistas no comen, por ejemplo, pescado con escamas, no comen aves que tengan pliegues interdigitales, como el pato, no comen cerdo. Entonces, ¿de qué me vale a mí tener en este tipo de población que ha sido tomada por la iglesia adventista? Y yo conozco que hay una serie de desnutrición en infantes y en menores de 5 años y en mujeres embarazadas, de establecer un programa de nutrición a través de lo que hay en el medio. A lo mejor en el medio hay patos y cerdos, pero ¿será ético establecer un programa de nutrición base de patos y cerdos si esta comunidad, por su religión, no consume ni patos ni cerdos? Pues sería un trabajo en vano. No, más o menos por ahí se establece el escenario de qué es la validación con la regla FINER para poder establecer si es pertinente o no resolver una pregunta a través de una investigación. No, yo puedo encontrar, estoy haciendo mis serums en Mamamarca y veo que encontré una paciente con cáncer de mama avanzado, ya abierta la mama por el cáncer. Entonces yo me pregunto de cómo poder tener un mamógrafo en Mamamarca. Entonces, ¿tengo los medios para resolver la pregunta? Como serumista no tengo ningún medio. Entonces, ¿para qué voy a gastar esfuerzos en algo que no se va a poder realizar? El paso 4, planteo el escenario clínico, lleno el formato de receta educativa del curso, identifico los componentes del escenario clínico,
qué enfermedad específica es la que quiero ver, cuál es el factor estudiado y cuál es el resultado que deseo obtener, confecciono el relato del escenario clínico, reviso redacción, utilizo palabras técnicas de ser posible y paso ya a hacer mi pregunta PICO. PICO es un acróstico, cada letra me proporciona el nombre o es una palabra, ¿no? Población, intervención, comparación y la O viene de la palabra en inglés outcome, que es resultado. Entonces, población es el elemento 1, sujeto del estudio o problemas de salud o pacientes. ¿Cuál es la enfermedad o problema de salud sobre el que se busca información? La intervención es la intervención o exposición que se está valorando, ¿no? ¿Qué tratamiento, qué posibles causas, factor pronóstico o prueba me va a permitir establecer la pregunta, ¿no? Yo quiero ver a lo mejor qué genera mayor expectativa o mayor posibilidad de mejorar la atención en un paciente, en un club o en un grupo de pacientes adultos mayores que tengan diabetes. Si modifico sus estilos de vida o les doy tratamiento con metformina. Entonces, mi intervención va a ser estilos de vida saludables y lo voy a comparar con la ingesta de metformina, ¿no? Entonces, la intervención es qué es lo que yo deseo condicionar para poder cambiar y con qué lo comparo. ¿Ya? Entonces, pero no siempre hay una comparación. Hay a veces que intervengo sin necesidad de hacer comparación, diseño mi estudio y voy de frente a ver mis resultados. Entonces, la comparación es una comparación entre alternativas con respecto a la intervención o entre una nueva intervención frente al procedimiento habitual, ¿no? Hay un ejemplo, es de la práctica del día jueves, que establece que es más fácil identificar a un paciente que hace infarto agudo de miocardio, un electrocardiograma o el dosaje de troponinas, ¿no? Entonces hago mi estudio y veo cuál es más satisfactorio para poder identificar un infarto agudo del miocardio. Y con respecto al resultado, con la palabra en inglés outcome, es la evolución clínica expresada en resultados clínicos de interés. Y decíamos que la palabra puede modificarse o agregarse letras al pico o cambiarlas, ¿no? Si yo quiero hacer mi estudio en 3 meses, entonces sería PICOT. Le pongo una T al final, que sería la T de tiempo, ¿no? Entonces todo mi estudio en 3 meses, en 6 meses, en 1 año, ¿no? Entonces ahí vienen ya las distintas variaciones de la pregunta de PICOT. Entonces tengo que tener, ya habíamos dicho, cuando establecemos cuáles eran los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, que tenemos que tener conocimientos generales. Podemos establecer pronombres de tipo interrogativo, como quién, qué, dónde, cuándo, cómo, por qué, un trastorno o prueba, tratamiento u otro efecto asistencial, que es lo que yo quiero identificar. Y acá nos pone ejemplos. ¿Por qué mecanismos se producen derrames pleurales en insuficiencia cardíaca? ¿Qué provoca la gripe porcina? Y hay que tener conocimientos específicos que fundamenten las decisiones o actuaciones clínicas y que tienen la estructura de pregunta PICO, ¿no? Ejemplo, en adultos con insuficiencia cardíaca y función sistólica reducida, la implantación de un dispositivo electrónico de resincronización cardíaca añadido al tratamiento habitual reducirá la mortalidad y le pone periodo de tiempo en 3 a 5 años, ¿no? Entonces es una pregunta PICO un poquito compleja. Vamos a ver preguntas PICO un poquito más sencillas, ¿no? Entonces ahí hay un cuadro de doble entrada con los elementos de la pregunta PICO, la P de población, la I de intervención, la C de comparación y la O que puede ser objetivo o resultado. El planteamiento
Dice cómo se va a describir a un grupo de pacientes similar al propio, y el ejemplo es en las mujeres mayores de 40 años con insuficiencia cardíaca izquierda y dilatación miocárdica debido a hipertensión arterial. Con respecto a la intervención, el empleo de inhibidores ECA o de la enzima convertidora de la angiotensina, lo voy a comparar. El empleo de inhibidores ECA lo comparo con terapia aceptada o estándar. ¿Cuál es el resultado que deseo esperar? ¿Cuál de los dos en mi comparación disminuye la mortalidad o morbimortalidad por tromboembolismo pulmonar? ¿No? Entonces es más o menos a lo que se quiere llegar con este tipo de aplicación de preguntas. Nuevos cambios en el acróstico. Acá me cambió la I por la E y tengo preguntas PECO, ¿no? La E de exposición, en preguntas sobre daño y pronóstico. Por ejemplo, los celulares causan tumor cerebral. Cuando recién aparecieron los celulares, también se hablaba que las antenas de los celulares que estaban cerca a los domicilios podían producir migraña, ¿no? Entonces, por ahí alguien hizo estudios a través de este tipo de preguntas e identificó que eso no era correcto, ¿no? En el PIO-PEO no existe comparación, ¿no? En preguntas que se hacen para investigar exposición, la C de pico a veces no está presente porque no hay con quién comparar, porque lo que estoy yo viendo es una exposición, si esa exposición causa o no causa un daño o un beneficio. No, por ejemplo, en PIO-PEO no existe comparación, dice la edad es un factor pronóstico del desenlace después del TEC. El PO, cuando la pregunta clínica es muy simple, ¿cuál es la sobrevida para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica? Y el PICOT o PECOT, lo que les dije en la diapositiva anterior, es cuando se añade a mi pregunta un espacio de tiempo, ¿no? Ejemplo, mortalidad a 30 días después de trombólisis en pacientes con infarto agudo de miocardio. El 5, PICOT o PECOT, con respecto al tiempo. Y en el 6, picos, es la S dependiendo el diseño de estudio que se quiere establecer, si es que se va a establecer o no. La S viene de study en inglés, que es estudio. Puede haber errores en la formulación, por supuesto. Plantear problemas genéricos e imprecisos, no preciso la pregunta, y como el ejemplo que hay, nefropatías y fármacos. No me dice nada la pregunta sobre qué población voy a actuar, qué fármacos son los que quiero ver. Las nefropatías que se pueden producir en un paciente con insuficiencia renal son muchísimas, entonces es una pregunta que no está definida con exactitud. Es un error en la formulación. Entonces, también cuando no es solo una pregunta, sino hay muchas preguntas en una misma, como efectividad, costo, eventos adversos. Otro error en la formulación es no distinguir entre pregunta básica y de primera línea, y también plantear preguntas inabarcables o con inexistencia de respuestas. Este punto 4 se puede aplicar, o no es necesariamente llegar si es que yo veo pues establezco mi FINER realizada o ya redactada la pregunta pico. Y el 5, generalizar el tema sobre el que se necesita información. Y acá hay algunos ejercicios, ¿no? Está acá la pregunta está en un párrafo, ¿no? Hay 4 o 5 diapositivas similares, y este párrafo yo lo paso a pregunta pico, más o menos así. Hay 2 o 3 preguntas en el examen donde se le va a poner un párrafo y se va a tener que establecer subrayando cuáles son la P de población, la I de intervención, la C de comparación y la O de resultado. ¿No? Paciente de 60 años, dice, con antecedente de tabaquismo y gran fumador. Le llamamos gran fumador cuando una persona fuma en el día más de 2 o 3 cajetillas.
¿no? Pacientes de 60 años, sabiendo que una cajetilla tiene 20 cigarrillos. Pacientes de 60 años con antecedentes de tabaquismo y gran fumador, mayor de 40 paquetes por año, más o menos 3 paquetes mensuales. Aquí se le diagnostica nódulo pulmonar maligno sin evidencia de metástasis. Se le va a someter a lobectomía y se espera sobrevida del 75% a 5 años. La familia pregunta si la adición de quimioterapia antes de la cirugía puede prolongar la sobrevida. ¿No? Entonces, ese es el párrafo y se establece la pregunta B. Paciente gran fumador con nódulo pulmonar solitario maligno sin metástasis, lobectomía más quimioterapia preoperatoria, se va a comparar con el tratamiento quirúrgico estándar sin quimioterapia preoperatoria. ¿Cuál es el resultado? Aumentar a 75% la sobrevida a 5 años. O sea, quiere decir que en 5 años 75% van a llegar con sobrevida, ¿no? Es más o menos la interpretación de la pregunta pico a partir de un párrafo o de un escenario. Otro ejercicio dice: paciente femenino de 40 años acude por fiebre, rinorrea, adenopagia y malestar general. Su médico le informa que puede tratarse de influenza H1N1 y le solicita una prueba rápida. Ella desea saber la sensibilidad y especificidad del test. A partir de ese párrafo se hace la pregunta pico. ¿La población quién es? H3N2. Pacientes adultos H3N2. gestantes que tengan La nueva padecimiento de pequeña. influenza. Era H3N2. La La intervención, anterior. la prueba rápida para la influenza. La C, ¿con qué se va a comparar? Con una prueba PCR para influenza. Y el resultado se va a poder determinar la sensibilidad y especificidad de la prueba. Entonces viene otra pregunta. Ya ustedes lo mastican en su casa. 2 ejercicios más. Este que es más cortito lo leemos. Dice: la señora Juana Pérez es diabética tipo 2 desde hace 7 años. Desde hace 3 años cursa con microalbuminuria y recibe enalapril desde entonces. A ver, no se distraigan los que están al último de esta columna. Su médico se pregunta si agregar ARA2 a la terapia IECA previa mejorará la microalbuminuria. Y se establece Paciente diabética de cada letra de la pregunta pico para poder identificar paciente, a qué corresponde cada una intervención. de las palabras o frases del ejercicio. Entonces, la población es pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2. La intervención es añadir un ARA2 al tratamiento con IECAS, que son medicamentos que intervienen en la enzima convertidora del angiotensinógeno. La comparación: pacientes solo con IECA y pacientes con IECA más ARA2. Y la O, si es que el agregar el ARA2 va a reducir o no la microalbuminuria en los pacientes diabéticos tipo 2. ¿No? Entonces, esa es la pregunta aquí. Establecida la pregunta, asumimos que se hace el FINER. Hecho el FINER, ya podemos ir a los buscadores a que nos dé la literatura necesaria para poder resolver lo que estamos manejando. Entonces, esta pregunta pico es lo que antecede en mi búsqueda en los buscadores médicos de revistas indexadas para poder establecer si es que hay bibliografía que pueda responder mi pregunta pico. Ejercicio, así que los ejercicios, uno de ellos viene en el examen. El último viene el examen. El último El viene. último viene fijo. Fijazo. Si hay preguntas, pregunten. ¿Alguna duda? Tengo una duda. Dímelo. El
ya supiste qué es el OR? ¿no? El OR. No, dije, el OR es el conjunto de los dos, pues. Entonces, ese segundo tema Adelante, de esta semana es dónde buscamos la información necesaria para poder resolver mi pregunta. ¿Dónde ¿Esa fue buscamos? la clase? Ustedes ¿Qué? Sí. tienen acceso 20 días, por favor. a la obra virtual y tienen acceso al campus. Cuando ustedes ingresan al campus, suponiendo que esta fuera la imagen del campus, en este lado de acá Epscopo. hay una serie de títulos Medilight. y cada título con algunas actividades. Y por la parte de abajo están los buscadores que la universidad tiene, ¿no? Está Scopus, está Medline, está PubMed. Si PubMed no les aparece, ustedes pueden buscar en línea la página de PubMed y con su correo y su clave ingresan gratuitamente al PubMed. ¿Ya? El PubMed es, como lo vamos a ver, nos muestra solamente resúmenes, las introducciones, pero nos da toda una lista de trabajos de investigación. Ubicado el trabajo de investigación, si a mí me interesa, leo el resumen, leo la introducción y veo que sí es un trabajo que me va a ser útil, lo copio y lo busco en Scopus. Y Scopus me va a dar el artículo original. Ya entonces, la misma universidad nos da a nosotros una serie de ayudas a través de este tipo de buscadores científicos, de revistas indexadas, para poder resolver las preguntas que nos podamos hacer. Entonces, ¿dónde buscamos la información que necesitamos? Entonces, ya nunca más vamos a buscar información en Wikipedia. Lo sepultamos a porque aparte que Ya no usa Wikipedia Wikipedia. no tiene mucha validez científica y Wikipedia está hecho por cualquier hijo de vecino, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes pueden incluir Con ese artículo. en Wikipedia, en algunos datos que no están completos, ustedes pueden incluir datos y a lo mejor se incluyen datos que no son correctos, ¿no? Entonces Wikipedia no es una fuente de información para un estudiante de medicina. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de la clase? Identificar las bases de datos primarias y de datos secundarios, describir cuáles son los pasos iniciales para buscar la información científica sistemática, explicar estrategias básicas para la búsqueda en bases primarias. Entonces, claramente estamos viendo nosotros ahí que hay búsquedas en bases primarias y búsquedas en bases secundarias. ¿Alguien me puede establecer cuál es la diferencia de una base primaria y de una base secundaria? La secundaria ya está filtrada y la primaria no está filtrada. ¿Y eso qué? Una tesis sería base primaria o base secundaria. Secundario. Primaria. O primario. Primario, creo. Primaria. O sea, un trabajo de casos y controles. Primaria y secundaria. Primario. Es una tesis Primario. Un trabajo de corte. De corte, eso es primario. Toda la información Aleatorio es humana primario. es primario. La secundaria ya es compilación. O sea, yo compilo en un metaanálisis 300.000 trabajos. Es secundaria. O sea, pero con rigor científico la he hecho esa compilación. Una guía de práctica clínica, primaria o secundaria. Una guía de práctica. Secundario. Es secundaria. Eso es secundario. Algunos lo identifican como primaria, pero es No. secundaria porque la guía de práctica clínica la hace una serie de expertos No, a partir de trabajos de primera mano. Terciario. Y hace su guía de práctica Ah, clínica. pero son tres, ¿no? Tendría que ser una base secundaria. Entonces, este archivo lo voy a volver a enviar a Lady porque el archivo que Lady les ha pasado en esta pirámide de Haynes de las 6 S
y que esta es la que está Sumerio, en su sistema sumerio. aula virtual, Sí. pero que no es correcta. ¿Ya? La correcta es esta. Ah, Y en la práctica, cuando se habla, en la práctica hay un caso clínico, se dice que se busque una revisión sistemática o una revisión en este tipo de buscadores y que se establezca la jerarquía de los dos trabajos a su tiempo más satisfactorios. Entonces, la jerarquía, tanto para la práctica como para el examen, nosotros le vamos a establecer a través de esta pirámide. ¿Ya? O sea, esa pirámide es la que a nosotros nos va a servir para establecer jerarquía, tanto en la práctica como en el examen. Y para nosotros, Santa Palabra va a ser esta nuestra pirámide de Heinz de 6S, de las 6 S y no esta. ¿Ya? Por ejemplo, en esta, las revisiones sistemáticas están acá. Bueno, las revisiones sistemáticas deben estar en la cúspide, sí, pues, sí. ¿no? Esta es la que está en su aula virtual, ¿no? Entonces, en las revisiones sistemáticas y los metaanálisis es lo más relevante, con el orden de jerarquía, lo más importante. ¿Ya? Entonces nos quedamos con esta: nivel de evidencia alta, nivel de evidencia baja, los estudios de cortes, estudios de casos y controles, series o notificaciones de caso, que serían nuestras bases primarias, ¿no? También hay editoriales, ¿no? En una revista científica, por ejemplo, en la revista Cielo, en Exerta, en Journal, siempre hay una editorial. Esa editorial lo hace generalmente el director de la revista y habla sobre un tema específico, sobre salud. Ese editorial y su pensamiento de él, obviamente, que para hacer ese editorial no tenía que buscar información, pero es algo que no es científico porque es una opinión de uno. Entonces, eso está en la base. Editoriales, opiniones de expertos, que no necesariamente han sido basados en medicina basada en evidencias, ¿no? Entonces, su nivel de evidencia es muy bajo. O sea, dentro de una jerarquización de lo que yo quisiera establecer frente a un artículo o frente a una revista o frente a un estudio, ¿no? Y yo subo en mi valoración clínica, miren, esta es la flecha, estudios observacionales. Más importante en la jerarquización de un estudio observacional es un estudio experimental, ¿no? Yo puedo hacer un estudio de longitudinal retrospectivo a partir de historias clínicas, eso es un estudio observacional. Pero yo, por ejemplo, ustedes, sexto ciclo, ¿no? Sexto ciclo, ¿no? Cuando estén en octavo, noveno, van a llevar en clínicas el curso de ginecología y el curso de obstetricia, ¿no? Y hay, por ejemplo, el desprendimiento de la placenta, que es el último periodo de la relación del parto, ya que realmente se le llama alumbramiento, la expulsión de la placenta. Hay quienes, para que desprender esa placenta más rápido, colocan oxitocina endovenosa a la paciente. Pero hay quienes dijeron, no, hay que poner la oxitocina en el cordón umbilical del lado materno, ¿no? Porque recién nacido ya salió, se cortó el umbilical y queda saliendo un poco de cordón umbilical. Entonces, eso es un trabajo experimental, ¿no? ¿Qué me va a desprender la placenta más rápido con respecto a tiempos? ¿Poniéndole endovenosa en la mamá o poniéndole la misma cantidad de oxitocina al cordón umbilical del lado materno? Entonces, es un trabajo experimental. Entonces, los trabajos experimentales tienen más jerarquización, mayor jerarquía que los estudios observacionales. Y más jerarquía que los estudios observacionales, pues los ensayos clínicos aleatorizados o controlados aleatorizados están en los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. ¿Ya? Entonces, nos quedamos con esta pirámide de Hayes de las 6S y esta la dejamos con un recuerdo de nuestra aula virtual. Entonces, pasos para la búsqueda de evidencia: buscar primero en bases secundarias, ¿no? Acá en la parte de abajo de la presentación, si ustedes van a ver
archivo. Dice, por ejemplo, buscar primero en bases secundarias. Dice, las bases de datos secundarias en medicina basada en evidencias son herramientas que sintetizan y valoran críticamente la investigación primaria, que son los estudios originales, facilitando el acceso a pruebas científicas evaluadas. Las principales incluyen buscadores como Strict Databases, Excelencia Clínica, así como repositorios de revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica. Son las bases secundarias, es compilación de datos de primera mano. Y el segundo paso, que es la búsqueda de bases primarias, leemos la parte de abajo, dice las bases primarias en medicina basada en evidencias son fuentes documentales que recogen información original, son los trabajos originales, investigación directa y estudios primarios, como por ejemplo ensayos clínicos, estudios de cohortes, casos y controles. Todo eso son bases primarias, ¿no? Ahí está la tesis, su tesis, o la tesis de sus compañeros que están saliendo de la universidad. Su función es proporcionar los resultados crudos para la lectura crítica y la síntesis de la evidencia en la práctica clínica. Entonces, ¿por qué empezamos buscando en este tipo de fuentes primarias y secundarias? Ahí está la respuesta, ¿no? Porque tenemos un ahorro de tiempo y de recursos, el acceso es fácil, el material ha sido previamente evaluado a través de una lectura crítica, los datos son de fácil comprensión y se estandariza la información del tema. Sencillísimo, pero hay un problema grande. ¿Cuál es el problema? No sería que tú metes una buscadora, porque ya la universidad se lo da. ¿Cuál es el problema? Mucha información. Ustedes, ya, a los muchos resultados, nosotros vamos a poder identificar cómo vamos a ir cortando. De 8.000 artículos, ponemos una palabrita más y ya tenemos 1.000. Pongo otra palabrita más y tengo 6. ¿No? Yo voy definiendo mi búsqueda, ¿no? Entonces ya no se convierte en un problema. El problema es lo que sus papás les dijeron a ustedes desde antes que empiecen la universidad. Estudien inglés. Estudien inglés. Promedio 3. Tengo un hijo que es ingeniero de sistemas, que todos los días cuando viene de Lima, porque no les hice caso. Ya sabe, ya habla inglés, le costó. Bueno, hay un bilingüe. ¿No? Ustedes Duolingo. están todavía jovencitos, estudien inglés. Ya terminé. El inglés Porque es bilingüe. Trilingüe. más puertas. Y el PubMed solamente acepta palabras en inglés. Todo esto, todo esto. O sea, los ejercicios que vamos a ver en la práctica el día jueves, los vamos a tener que traducir al inglés para ponerlo en el PubMed. Tenemos el MED-SC que sí acepta el español, pero el inglés les abre muchísimas puertas, ¿no? Ese es un poquito. Si hay aquí alguien que ya habla inglés, felicitaciones, está muy bien. Ya en ese curso, denos exámenes. Ya lo terminé. Vamos a llamar college. Del Cambridge. Ah, el Cambridge. Del Cambridge para que puedan llegar a tener la Cambridge. educación. No, el Cambridge, Y el Cambridge. se les abre las puertas en cualquier país de Europa y de Norteamérica. Cambridge. Ustedes sí creo que tienen cambio. Bien, entonces, seguimos con el dirección tema. que das. Divino Purisco. Entonces, la guía de práctica clínica, esta es la guía de práctica clínica que ya la conocemos, la hemos bajado en algunas de las prácticas, que es la guía de práctica clínica de IEX, ¿no? El Instituto de Tecnología de Salud. La guía de práctica clínica, ¿cómo se verifica la calidad de una guía de práctica clínica? Mediante una evaluación AGRI-2. Nosotros no necesariamente vamos a calificar una guía de práctica clínica, no estamos en el nivel de calificarla,
Tal vez conocemos un estudiante de la oficina de medicina interna, medicina familiar, cirugía, química obstetricia, podamos querer validar una guía de práctica clínica, ¿no? Pero a otro nivel no es necesario. ¿Y por qué AGRI 2? Porque debe haber un AGRI 1. Ya digo, no sé. ¿No? El AGRI 1 salió en el 2003 y el AGRI 2 en el año 2001, 6 años después. Que es un sistema que me va a permitir a mí validar la integridad, el grado científico, la relevancia que tiene una guía de práctica clínica, ¿no? Entonces, hay que verificar la calidad de la guía de práctica clínica mediante la evaluación AGRI 2, buscar en instituciones de referencia para el tópico, ver los niveles de evidencia y recomendación y evaluar según el lugar de origen. En el Perú tenemos el Instituto de Tecnología Sanitaria e Investigación, IETSI, que pertenece a esa área. Cuando habla sobre los niveles de evidencia y recomendación, ya lo hemos visto en práctica, ¿no? Cuando hablaba de la citromicina, nivel fuerte en contra, ¿no? A eso se refiere, los niveles y las recomendaciones frente a la resistencia, ¿no? Antes, por ejemplo, hace poquito nada más, hace 4 o 5 años, una de las recomendaciones fuertes, hace 4 años, una de las recomendaciones fuertes para detectar el cáncer de mama de manera incipiente era enseñar a las mujeres a hacerse el autoexamen. Ahora es una recomendación baja. Ya no es fuerte. Ya no es necesario enseñar a ustedes a hacerse un autoexamen de mama. Porque eso, ¿qué generaba? Una falsa sensación de bienestar. Yo no sabía hacer un examen de mama o había nódulos muy posteriores en la mama de la señorita que se hacía el autoexamen, no los identificaba y creía que estaba bien. Entonces esa recomendación ya quedó en desuso. Lo vemos nosotros como, a través del tiempo, las cosas, algo que era una recomendación fuerte, ahora es una recomendación en contra. No una recomendación fuerte a favor, ahora es una recomendación fuerte en contra. ¿No? Pues a eso se refiere cuando en las guías de práctica clínica hay que tratar de establecer los niveles de evidencia y de recomendación, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar del séptimo informe? ¿No han escuchado hablar del séptimo informe? De fisiología, ¿no? Bueno, en fisiología, cuando en la clase de hipertensión arterial o de los fenómenos cardiovasculares, siempre se establece el séptimo informe, pues el séptimo informe establece cuáles son las bases para poder identificar los grados de hipertensión. Y el séptimo informe es el primero de los estudios que establece la expresión o el grupo de prehipertensión. O sea, si ustedes han escuchado esa expresión, prehipertensión, nace a partir del séptimo informe. ¿Qué es el séptimo informe? El séptimo informe sale a partir de las reuniones de distintas sociedades de médicos internistas, cardiólogos, que establecen una uniformidad en los criterios para definir patologías cardíacas. ¿No? Por ejemplo, el séptimo informe es el que establece que el primer medicamento que uno debe de empezar en un paciente hipertenso es un diurético. Y se establece que el hidrocloroperoxida es mejor que la furosemida. Entonces, ahora ya hay el octavo informe. En el séptimo informe se establecía que una persona con una presión arterial sistólica mayor de 140 era hipertensa. El octavo informe dice que no. Para personas mayores de 65 años, una presión arterial de 140, hay que dejarla ahí, por su mismo mecanismo de envejecimiento. No tengo por qué bajarla, le voy a hacer daño si la bajo. Y miren cómo la ciencia va avanzando poquito a poquito, ¿no? Una cosa me dice un informe y 3 o 4 años después se reúnen y ya están en contra de lo que dijeron en sus reuniones anteriores. Bien, entonces las guías de práctica clínica tienen que estar, con respecto a lo que yo les he dicho, en constante revisión.
del guía de práctica clínica tiene que estar en constante revisión. Luego tenemos buscadores de bases secundarias como Dynamed, metodológicamente es el más robusto, acumula CME. Este CME son créditos de educación médica continua, ¿no? Por ejemplo, yo soy médico de familia, yo ingreso a Dynamed y mientras más horas esté en Dynamed buscando o recomendando o poniendo mi opinión, me va dando un creditaje. Ese creditaje es importante para el profesional cuando se valora su profesionalismo. Ya, entonces, el Dynamed acumula créditos de educación médica continua. Lenguaje simple y directo me permite conocer niveles de evidencia y recomendaciones propios. Y yo le he quitado una viñeta, si ustedes abren el artículo desde su aula virtual, acá la viñeta que seguía decía de que no se actualizaba. Ya, y es mentira. Dynamed constantemente se está actualizando. Ya, inclusive crea alertas de evidencia. Ustedes tienen una guía de práctica clínica y cambió ya el Dynamed de dar una alerta de que esa guía de práctica clínica que están viendo ya tuvo variaciones. O sea, constantemente el Dynamed está en un periodo de actualización. ¿No? Con Dynamed usted puede tener una experiencia personalizada. Tiene alertas de actualización, alertas de evidencia de cambios de prácticas clínicas, seguimiento de créditos y programas de educación médica continua, que se refiere a acumula CME. Tenemos otro buscador que es el Best Practice. Es ágil, dinámico, tiene el ritmo de tomar decisiones. Hay una selección individualizada de factores de riesgo, el lenguaje es simple, entendible, tiene gráficas y lo bueno es que es en español, no hoja seca en español. Luego tenemos el Update, que también es útil para iniciar la medicina basada en evidencias. También acumula créditos en educación médica continua, el lenguaje narrativo y me permite tener múltiples herramientas auxiliares y vínculos a otros recursos. Este es el Medscape, que es gratuito, incluye herramientas para educación continua, es uno de los más actualizados y es amigable. ¿A qué se refiere la palabra amigable? ¿A qué es pata? Julka. No, amigable se refiere Gandhi. ¿a qué? A una interfaz más amigable. Son interfaces que permiten hacer seguimiento a través de la intuición. Más intuitivo. ¿No? Esa generación, la de ustedes, Más fácil de buscar. intuitiva. ¿No? Ustedes saben algo y su papá y su mamá no saben cómo hacerlo y les está llamando. Y ustedes nunca lo han visto y ya le están enseñando a sus padres cómo se hace. Esa es intuición, ¿no? Estas interfaces Más cuando interactiva. que son amigables se refiere a eso. A que Interactiva. permite que la intuición del que está al frente de la pantalla pueda manejar y seguir avanzando a través de la interfaz. Entonces, las bases primarias, donde están más fuertes, instituciones y asociaciones promotoras de MBE, metabuscadores de áreas de salud, libros y revistas de ciencias de la salud, webs de colegios profesionales, instituciones científicas de especialidades, bases de datos universitarias, bases de datos institucionales, bases de datos de editoriales. Entonces, vamos a aprender a hacer búsquedas a través de los conectores booleanos. Ya vamos a tratar de identificar cuáles son esos operadores. Entonces, la expresión de búsqueda es una estructura organizada de palabras claves utilizadas para buscar en una base de datos. Consiste en los principales conceptos que se están examinando en una investigación
y los examinamos con los operadores booleanos. ¿Ya? Bueno, yo estoy tratando de buscar tratamiento de hipertensión con IECA y tratamiento de hipertensión con ARA2. ¿Ya? IECA y ARA2. Si yo quiero ubicar en un buscador todos los artículos que me hablen sobre IECA y ARA2, el operador booleano que voy a conectar sería la palabra I, que en inglés es AND. Ya, el AND es un operador booleano. Si yo quiero y con la palabra I, lo que yo conseguiría son estudios que al mismo tiempo me hablan sobre tratamiento con IECA y ARA2, porque está la palabra I. Pero si yo pongo la palabra O, la amplitud de la búsqueda va a ser bien extensa. Uno de los dos. Porque me va a ubicar tanto los artículos que hablan solamente de IECA y solamente de ARA2. Ya con la palabra O, con la palabra I, es como si fuese una... La unión. No, la unión es con O. Con I ¿O no? solamente es la intercepción. Intercepción, perdón. Y el otro es Acá lo estoy explicando. el que era solo el Entonces, not, el and not. los operadores booleanos. Con OR, que es O, me busca todo. Pues una reunión. Con I, solamente la intersección. Y con el NAT o AND-NAT, solamente uno de los dos, sin la intersección. Pasamos a la lectura. Entonces, el operador OR asocia dos términos o frases y busca documentos donde esté uno de los dos términos o ambos. Es equivalente a la unión de dos conjuntos. Si, por ejemplo, queremos obtener documentos sobre managers, pero también sobre entrepreneurs, utilizamos este operador. ¿Se dan cuenta que las palabras que me están poniendo como ejemplo están en inglés? El operador AND, que es I, asocia dos términos o frases y busca documentos donde ambos términos se encuentren en el artículo, donde ambos términos o frases estén presentes. No necesariamente uno junto al otro, pero dentro del artículo sí están presentes. Es equivalente a la intersección de dos conjuntos. Por ejemplo, queremos obtener documentos sobre managers relacionados con communication, utilizamos este operador managers and communication. Y me voy a encontrar artículos donde están las dos palabras que estoy buscando a la vez. Y el operador no y no excluye los documentos que contienen el término o frase detrás de este operador. Es equivalente a una diferencia entre conjuntos, ¿no? Entonces, esos son operadores booleanos, que son básicos para la sistematización de una búsqueda. ¿Dónde obtengo los términos para construir mi función de búsqueda? ¿No? A través de los encabezados médicos, que son los MSH, los términos MSH, términos clínicos a términos controlados. Estos términos MSH también le llamamos encabezados médicos, y es lo que nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a tratar nosotros mismos de hacer nuestros match para establecer una búsqueda. Y acá tenemos buscadores de bases primarias, los que hemos estado conversando. Descriptores médicos, que es un lenguaje único para clasificar, registrar y recuperar información. Es un sistema de lenguaje médico unificado. Y está, ¿qué significa MESH? Medical Subject Heading, que son encabezados de temas médicos. Y es un vocabulario para indexar artículos. Y los DEX, estos DEX-SIS, admite el español, son descriptores en ciencias de la salud creados a partir de los MESH. Y acá tenemos el buscador del PubMed, PubMed. El PubMed, en la parte de abajo, vamos a ver un video, me establece cómo yo puedo identificar el propio MESH de lo que yo estoy buscando. Vamos a ver.
videos, pero... Ah, no se puede ver videos acá. Sí. Clic arriba. ¿Y hay sonido? Claro. La avena es un buen Jugar desayuno. partido. Pero comerlo siempre igual aburre. Le quitamos el pelo a la... Bienvenidos a un nuevo tutorial de la Biblioteca de Centros de la Salud. En este tutorial vamos a ver cómo utilizar el MES de PubMed. El MES es el tesaurus que emplea la base de datos Medline, es decir, el vocabulario controlado de términos biomédicos que está formado por todos aquellos descriptores que Medline utiliza para procesar la información que almacena. Estos descriptores se revisan anualmente, están ordenados alfabéticamente y organizados en estructuras jerárquicas denominadas árboles. Los documentalistas de la National Library of Medicine, cada vez que reciben un documento nuevo, le asignan entre 5 y 15 de estos términos. Debemos tener en cuenta que si utilizamos este sistema de búsqueda, estamos buscando exclusivamente en las revistas de la base de datos Medline y no en el 100% de las publicaciones que indexa el motor de búsqueda PubMed. Debemos también tener en cuenta que si queremos información actualizada, no debemos utilizar este sistema, ya que excluye los pre-Medline. Para realizar este tutorial vamos a hacer un ejemplo para buscar información sobre la utilización del mindfulness para prevenir la ansiedad y la depresión en adolescentes. Vamos a acceder al MES desde la página de inicio de PubMed, desde la parte inferior. Esta es la página de inicio. Ustedes ingresan a esta página a través de su correo electrónico y su clave de usuario. En esta página, ustedes mismos pueden establecer su búsqueda con sus conectores booleanos. Ustedes mismos pueden establecer. O sea, hacen su palabra pico. Para poder, les doy una pequeña introducción para que se pueda entender. En la palabra pico, la P es población. ¿Ya? Entonces yo puedo enlazar mi población con distintos sinónimos. A esos sinónimos, el conector booleano que yo le voy a poner siempre va a ser I. Siempre va a ser I. Todos los sinónimos de una letra en la palabra pico siempre van a ir unidos con la palabra I, en inglés and. Cuando yo paso de la P a la I a mi intervención, ya utilizo la palabra or. ¿Ya? Y en ese OR, todas las palabras de mi intervención, la primaria y sus sinónimos van a estar unidos con I. Cuando paso a mi comparación, le pongo OR. Y en mi comparación, todos van a ir con I. Y cuando paso a mi resultado, le pongo OR. ¿Se entendió? ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer mi mesh o mi búsqueda y acá coloco. Todo mi pregunta pico la puedo colocar acá y busco y pongo búsqueda. Obviamente todo traducido al inglés. Pero acá nos va a enseñar cómo reducir mi búsqueda de una manera compleja a una manera más sencilla. Lo puedo hacer acá, pero ella dice, la señorita que está hablando en el tutorial, que lo puedo hacer desde acá. Esta es la página de inicio, a la que ustedes han ingresado con su correo electrónico, y acá dice Mesh Database. Hacen clic acá y se empieza a formar el árbol de búsqueda que nos va a explicar con el tema de la utilización de mindfulness en pacientes adolescentes que tienen ansiedad y depresión. Vamos a acceder al MES desde la página de inicio de PubMed. Desde la parte inferior derecha, un ejemplo para buscar información sobre la utilización del mindfulness para prevenir la ansiedad. Ven ustedes que acá lo que quiere buscar ella es ansiedad y depresión. Entonces le pone O. Ansiedad y depresión. A y prevención y el uso del mindfulness
en pacientes adolescentes de 13 a 18 años. Ya está utilizando los conectores booleanos. Y la depresión en adolescentes. Vamos a acceder al match desde la página de inicio de PubMed, desde la parte inferior derecha donde encontramos el enlace directo. Con este sistema de búsqueda tenemos que ir introduciendo término por término, teniendo en cuenta que si en nuestra estrategia hay términos que están unidos con el operador OR, debemos empezar por alguno de ellos, para no tener luego que modificar nosotros manualmente los paréntesis. En nuestro caso, podemos empezar o bien por ansiedad o bien por depresión. Vamos a empezar por ansiedad. Escribimos el término en inglés. Hacemos clic y nos aparece el listado de todos los descriptores que hay en la base de datos Medline donde aparece el término que hemos escrito. Cada uno de ellos con su definición. En este caso elegimos una. Acá, en este cuadradito, se va a ir construyendo la búsqueda PubMed, la búsqueda de su encabezado médico, la búsqueda de su MSH, de su mesh. O sea, nosotros vamos corriendo acá y no hay necesidad de que yo ponga los conectores booleanos, solitos se van a ir apareciendo en este cuadrado la construcción de mi búsqueda. Si lo hago de frente, desde el search de la página de inicio, sin entrar a través del encabezado Mesh, también se puede hacer. Pero es preferible hacer a través de esta simulación que en este tutorial. Ansiedad. Una vez que entramos en el término, lo primero que vemos es la definición del mismo. A continuación, una serie de subencabezamientos, que son diferentes en función del término que estemos buscando. Y debajo tenemos dos opciones. La primera nos permite restringir la búsqueda a los major topic. Esto quiere decir que va a buscar el término que nos interesa solamente en aquellos artículos donde es el tema principal. Siempre obtendremos menos resultados porque hacemos una búsqueda más restringida. La siguiente opción nos permite incluir o excluir los términos que están por debajo del término que nos interesa. Si nosotros la seleccionamos, lo que hacemos es excluir los términos más específicos que están por debajo de ansiedad en este caso. Si no la marcamos, estos términos más específicos se van a incluir en nuestra búsqueda. Debajo tenemos los entry term. Los entry term son aquellos sinónimos o casi sinónimos del término que estamos buscando y que también se van a incluir. Y encima tenemos el número del árbol jerárquico y también el número del descriptor. A la derecha aparece la caja de búsqueda a la que tenemos que ir enviando cada uno de los términos de nuestra estrategia. En este caso, en ansiedad, vamos a seleccionar el subencabezamiento, prevención y control. Lo marcamos con el ratón y hacemos clic en añadir. Una vez que lo tenemos en la caja de búsqueda, escribimos el siguiente término, en este caso depresión. Lo seleccionamos y de nuevo marcamos el subencabezamiento, prevención y control. Y ahora lo vamos a enviar a la caja de búsqueda, pero en este caso con el operador OR. Y ya solamente nos quedaría el último término, que sería mindfulness. Cuando el término que estamos buscando no está incluido en el Thesaurus de Medline desde el inicio del mismo en los años 60, nos indica el año que se ha introducido en el Thesaurus. En este caso, este término se ha introducido relativamente reciente, en el año 2014. Lo vamos a enviar a la caja, pero en este caso con el operador AND. Y en este caso tampoco vamos a seleccionar ningún subencabezamiento. Lo añadimos y ya tenemos aquí nuestra estrategia de búsqueda que, como podéis observar, incluye los paréntesis que automáticamente nos lo ha puesto la base de datos. Hacemos clic en Search y obtenemos 109 resultados. Nos faltaría por incluir el filtro de adolescentes. Como no es uno de los 5 filtros que aparece a priori, tenemos que hacer clic en Additional Filter, seleccionar el filtro de Age y el rango de edad que nos interesa, en este caso es adolescente. Nos lo muestra en la columna de la izquierda, lo seleccionamos y obtendríamos 16 resultados. Si entramos en cualquiera de ellos, podemos observar que en el apartado de términos MES van apareciendo aquellos términos
que nosotros hemos introducido en nuestra estrategia de búsqueda. Si pinchamos en cualquiera de los términos mes, nos permite o bien buscarlo en PubMed, o bien buscarlo en el mes, o añadirlo a nuestra caja de búsqueda. Os esperamos en el próximo tutorial. Entonces, es bastante sencillo. Si lo ven, 2, 3. Yo nos sugería que la práctica del día jueves la vamos a resolver acá. No sé, si hay alguna duda, yo puedo guiar. Pero sería excelente si ustedes ya la traen trabajada. La traen trabajada porque ustedes van a estudiar para su examen y van a aprender a utilizar cómo es esto de los operadores booleanos y cómo hacerse una búsqueda en PubMed. La práctica 3 son 3 casos clínicos. Es un caso clínico con distintas alternativas, ¿ya? Que nos va a permitir a nosotros hacer la pregunta pico, y esa pregunta pico, como les decía, a través de los conectores booleanos, buscarlo en el PubMed y encontrar una cantidad de artículos que la vamos a valorar y vamos a escoger 2 y vamos a establecer su nivel de jerarquía de esos 2 artículos. ¿Ya? Es una sugerencia. Si ustedes desean, lo trabajan así. Si no, lo trabajamos el día jueves aquí en clase. Está bien así. Ok, ¿lo conocemos? El otro hemos trabajado. Lo que hacemos con Fulcon. Ya fue, Julcom, Ya fue, ponemos las 2 y ya. Conectores booleanos. Doctor, ¿y el AND-NOT? ¿Cuándo se usa el AND-NOT? Normalmente No se usa. no lo vamos a utilizar en esta secuencia, ¿ya? Pero, por ejemplo, tú estás tratando de buscar un artículo sobre la sensibilidad de la prueba de tuberculina en pacientes que no hayan tenido vacunación de BCG. Entonces tú vas a encontrar una serie de literatura o artículos referentes a estos en el PubMed, y tú puedes poner el PubMed, el NAT, para que la búsqueda se te amplíe un poquito con respecto a pacientes adolescentes, y te va a encontrar ya en un sinnúmero de artículos indistintamente de la edad. Claro. Bien, entonces estábamos acá con respecto al MESH, decíamos acá ya puso COVID-19, puso búsqueda y apareció esto, ¿no? Todos los términos. Decía el artículo que ustedes pueden marcar este cajón donde se va a quitar los artículos que tengan aparentemente una mejor calidad para lo que estamos buscando, o no incluirlos, restringirlos o no incluir términos debajo del encabezado MESH, ¿no? Y tenemos acá una serie de artículos que de alguna manera van a incluirse si es que no hacemos el marcaje en alguno de esos cuadraditos. Ese es el artículo que hemos visto, el video, y acá está cómo usar los operadores booleanos, ¿no? Ya habíamos hablado, ambos términos serán encontrados, mujeres y cáncer, cualquier término será encontrado con el operador OR, y con el NAT un solo término será encontrado, ¿no? Solamente mujeres, sin la palabra cáncer. Lo mismo, los operadores booleanos, sus definiciones, que no incluyen, o algunos ejemplos. Y acá está un ejemplo de que vamos a averiguar sobre COVID-19, ¿no? Ponemos COVID-19 y me ubicó 293.651 artículos, ¿no? Imposible leer esa cantidad de artículos. 223 por demasiada hora. información. Entonces tenemos que ir redefiniendo nuestra búsqueda, ¿no? COVID-19 y su uso del plasma en convalecientes, que ya habíamos nosotros determinado por la guía IEXI, que hacer el uso del plasma en convalecientes no tenía ninguna evidencia científica,
¿no? Con esto se redujo esa cantidad de artículos que había a 1643 resultados con el operador AND. Luego sigue redefiniendo su búsqueda y se va con el operador O, aumentó a 1255 artículos y nos muestra otro ejemplo, ¿no? Esto es de infecciones adquiridas en los hospitales y lavado de manos. Ante la pico. Y esta es la estrategia de búsqueda pico, lo que significa cada uno de las letras en el acróstico. Y se buscan primero los términos. Ya habíamos dicho cuando hablamos de uno de los términos, siempre el operador booleano que vamos a utilizar es I, A, siempre. O sea, todas las oraciones, todos van a ir enlazados con I. Cuando paso a la siguiente palabra, le pongo OR. Y cuando ya estoy dentro de la intervención, todos van a ir con I. Cuando paso a la C, OR. Y en la C todos van a ir con I. Y cuando paso al resultado, OR. Y todos los sinónimos, en el ejemplo de poliocarcinoma, van a ir con I. Por ejemplo, ¿no? OR. Poniendo los sinónimos con OR. Cuando paso al otro, ya va con A. Cuando paso al otro, va con A. Y cuando paso al otro, va con A. Exactamente. Y entonces, esta es la manera como yo busco los sinónimos siempre con OR, para que me los agrupe, para que me los junte. ¿No? Porque, por ejemplo, a veces en el inglés poner una palabra delante de la otra o ponerla al contrario me redefine búsquedas. Entonces yo le pongo OR para que me encuentre todas. Y cuando paso ya a la siguiente palabra de la pregunta pico, le pongo la palabra AND. Creo que les he dicho al revés. Ya entonces corrijo. Los sinónimos siempre van a ir con OR para que me envíe la búsqueda. Y cuando paso a la segunda palabra de la pregunta pico, ahí ya le pongo la palabra I, en inglés AND. No, acá pone asbestos o fibras de asbestos o exposición a asbestos o asbestosis. Todo esto lo va a encontrar en mi búsqueda. Todos. La asbestosis. Acá en la O, poliocarcinoma o poliocarcinoma hepático o cáncer del conducto biliar o cáncer del tracto biliar. O sea, aumento mi búsqueda para que me encuentre todos los estudios con el conector booleano o cuando paso de uno al otro ya me enlazo con el conector booleano y AND, ¿ya? Entonces, corregir. Conecte los conceptos pico con A. Acá está. Todos iban como O y lo conecto con la letra I. Todos van como O, lo conecto con la palabra I. Todos van como O y lo conecto con la palabra I. Ya, entonces, yo puedo hacer mi estructura de búsqueda y lo coloco todo esto en mi búsqueda de PubMed, sin necesidad de ir a la data mesh de encabezado médico. Y lo va a encontrar, pero voy a tener yo que definir, poner mis paréntesis y poner los conectores, ¿no? Pero si yo lo hago a través de la data de encabezados médicos, MSH, en la caja de búsqueda se va haciendo la búsqueda del árbol un poco más sencilla y más restringida. Lo mismo. Y es un ejemplo de lo que ya estaba conversando, ¿no? Como les decía, todo lo puedo poner yo en la página inicial. Yo mismo estructuré, como bien dice, yo mismo estructuré mi encabezado médico a través de los conectores booleanos. Pongo 6 y me los va a buscar. Y me encuentro 12 resultados. Sacaré otro ejemplo. Y acá está como lo ha seleccionado. Con la palabra O, por ejemplo, mira, age, or elderly, or elder, o senior citizen. Todos son sinónimos.
para que los pueda ubicar en distintas revistas que lo hayan utilizado, ¿no? Edad, ancianidad, o personas mayores, o ciudadanos mayores. Entonces amplía su búsqueda con el OR y lo enlaza con el conector booleano y a la siguiente término de la palabra misma. ¿No? Este es un ejemplo de pregunta. Se identifica, se establece se identifican cada una de las palabras del acróstico y hay que traducir la pregunta a la estructura misma, ¿no? Y acá ya se coloca en inglés, ¿no? Entonces decía la importancia Para del el mes. inglés a nuestro nivel. Y acá está ya un ejemplo del estudio o del escenario anterior. También el texto, la gente sí acepta palabras en español, pero nosotros para efectos de la práctica vamos a utilizar el MESH. MESH. Ese es en inglés. Bien, jóvenes, eso era todo. ¿Alguna